Bueno, entonces vamos a continuar con la histología o cómo se subdivide en las glándulas suprarrenales. Encontramos que estas van a estar divididas en tres zonas, ¿cierto? En la zona de la corteza suprarrenal encontraremos la zona glomerulosa, ¿cierto? Encontraremos la zona fasciculada y la zona reticulada. La zona glomerular va a producir una hormona que se llamará la aldosterona, gracias a la enzima aldosterona sintetasa. Encontremos la zona fascicular, que esta me producirá el cortisol y me producirá los glucocorticoides. Y tenemos la zona reticular, que me producirá los andrógenos. Tenemos las células cromafines, que estas se encargarán de la producción de adrenalina y noradrenalina. Entonces, las glándulas suprarrenales se dividen, o podemos dividirlas en dos, en la corteza y en la médula. En la zona glomerular, esta comprende un 15%, ¿cierto? Y en la zona glomerular se producirán los mineralocorticoides. Su principal hormona será la aldosterona, que esta se va a encargar de la reabsorción del sodio, de la excreción de hidrogeniones, y va a estar regulada por el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Ese sistema se va a encargar de regular la aldosterona. Ese sistema es para o está directamente relacionado con la presión arterial, ¿cierto? En la zona fascicular pues encontramos los glucocorticoides, el cortisol, la hidrocortisona, la cortisona. Y pues, ¿qué me comprende hablar de la zona reticular? Los gonadotropinoides, que aquí encontraremos la dehidroepiandrosterona o la DHEA, ¿cierto? Que esta a su vez me dará las características sexuales secundarias. Y pues de la médula encontraremos la zona de las células cromafines, que estas pues producirá las catecolaminas y se encargarán de producir la adrenalina y noradrenalina. Pues ustedes ya conocen cuáles son los efectos, que producen un efecto simpático, produce la vasoconstricción, a su vez pues esto se aumenta la presión arterial, la glucogenólisis y la hiperglucemiante, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar de la corteza suprarrenal, en especial de la zona glomerular, que hablaremos de la aldosterona, y de la zona reticular, que hablaremos de los andrógenos, estrógenos. Entonces, ¿cómo se produce la síntesis de los corticosteroides? ¿Cierto? Cabe mencionar que todas las hormonas esteroideas humanas, incluidas las producidas por la glándula suprarrenal, se sintetizan a partir del colesterol. Si bien la corteza suprarrenal puede sintetizar de nuevo pequeñas cantidades de colesterol, esta pues se puede sintetizar a partir del acetato. Casi el 80% del colesterol empleado para la síntesis de esteroides provienen de las lipoproteínas de baja densidad. Las lipoproteínas de baja densidad provenientes del plasma circulante, que transportan altas concentraciones del colesterol, se difunden desde el citoplasma hacia el líquido intersticial para unirse a receptores específicos, ¿cierto? Estos son los receptores específicos aquí localizados en las estructuras de la membrana de la célula córtico suprarrenal, conocidos como depresiones revestidas. Estas depresiones revestidas penetran el citoplasma a través de un proceso que se llama endocitosis, ¿cierto? Penetran las proteínas de baja densidad del colesterol por endocitosis hacia el citoplasma y se van a transformar en vesículas, ¿cierto? Estas vesículas al último se van a fusionar con los lisosomas y van a liberar el colesterol destinado hacia la síntesis
de los esteroides suprarrenales. El colesterol a las células suprarrenales está sometido a mecanismos de retroalimentación. Estos me pueden modificar en gran medida la cantidad disponible para la síntesis de esteroides, ¿cierto? Por ejemplo, la ACTH, que estimula la síntesis de esteroides suprarrenales, incrementa los receptores de LDL en la célula córtico suprarrenal y activa las enzimas que liberan el colesterol de las lipoproteínas de baja densidad. Listo, este colesterol al entrar a la célula pasa a las mitocondrias, donde se enciende por la acción de la colesterol demolasa, ¿cierto? Esta colesterol demolasa para formar lo que será la pregnenolona, ¿cierto? La pregnenolona es el principal precursor de la síntesis de las hormonas córtico suprarrenales. ¿Qué me quiere decir esto? Que el colesterol, después de haber hecho todo este proceso, desde que se proviene del plasma circulante hasta entrar al citoplasma, hasta unirse a los lisosomas y entrar a la mitocondria, entonces ahí vamos a encontrar una enzima que se llama la colesterol demolasa. Y pues esta enzima colesterol demolasa me va a formar la pregnenolona. Eso se me va a regular bajo unas hormonas que es la angiotensina 2 y el ACTH, ¿cierto? Entonces, pues aquí en la zona glomerular, pues ya les dije que es la aldosterona, la zona fascicular del cortisol y los andrógenos. Entonces, ¿cómo es la vía de síntesis de las hormonas esteroideas? El colesterol al entrar a la mitocondria y gracias a la enzima colesterol demolasa, ¿cierto? Entonces, ese es el colesterol que me proviene del líquido intersticial, ¿cierto? Se me convierte en pregnenolona gracias a la enzima colesterol demolasa, lo que les decía anteriormente. Entonces, esta pregnenolona posteriormente se me va a convertir en progesterona, ¿cierto? Y esta progesterona puede tomar un camino diferente para convertirse en 17-progesterona, ¿cierto? O continuar su camino, que esta progesterona se me va a convertir en 11-desoxicorticosterona gracias a la enzima 21-beta hidroxilasa. Esta 21-beta hidroxilasa hace que la progesterona se me convierta en 11-desoxicorticosterona, ¿cierto? Posteriormente la 11-desoxicorticosterona se me convertirá en corticosterona gracias a la enzima 11-beta hidroxilasa. Entonces la corticosterona posteriormente se me convertirá en aldosterona gracias a la enzima aldosterona sintetasa. Es la principal enzima para formar la aldosterona. Entonces, ¿cómo llegamos al cortisol? Tenemos que el colesterol, gracias a la enzima colesterol demolasa, se me formará pregnenolona. Para tomar la vía de la producción del cortisol, ¿cierto? Entonces, la pregnenolona se me formará en 17-hidroxipregnenolona, gracias a la enzima 17-alfa hidroxilasa. Entonces, esta también 17-hidroxipregnenolona podrá tomar dos caminos diferentes, ¿cierto? Podrá tomar el camino de la deshidroepiandrosterona gracias a la enzima 17-20 liasa y podrá tomar el camino de la 17-hidroxiprogesterona gracias a una enzima que se va a llamar la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa. Entonces, la 17-hidroxiprogesterona, gracias a la enzima 21-beta hidroxilasa, se me convertirá en desoxicortisol.
El desoxicortisol, gracias a la enzima 11 beta hidroxilasa, se me convertirá en cortisol. Ese es el camino del cortisol. Y para convertirse en androstenediona, ¿cierto? Entonces tenemos que la pregnenolona se me convertirá en 17 hidroxipregnenolona. Y esta 17 hidroxipregnenolona, gracias a la enzima 17-20 liasa, se me convertirá en deshidroepiandrosterona. La deshidroepiandrosterona, gracias a la enzima 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, se me convertirá en aldosterona. Pero cabe aclarar que la 17 hidroxiprogesterona, gracias a la enzima 17-20 liasa, se me convertirá en androstenediona, ¿cierto? Que estas a su vez me darán las diferencias que serán las hormonas sexuales. Bueno, entonces tenemos la regulación de la secreción de aldosterona por la enzima renina-angiotensina-aldosterona, ¿cierto? Entonces, primero tendremos en un paciente, cabe aclarar, tenemos un paciente, por ejemplo, un paciente en deshidratación, un paciente con deficiencia de sodio, o un paciente que podrá haber tenido una herida y pues esta herida habrá producido una hemorragia, ¿cierto? Entonces, ¿cómo va a empezar esto? Los estímulos que inician el sistema renina-angiotensina-aldosterona pues son la deshidratación y la hemorragia o la pérdida del sodio. Estas situaciones pues me van a causar un descenso en el volumen sanguíneo. Por ende, se me va a disminuir la volemia. Cuando a un paciente se me disminuye la volemia, va a llegar a algo que se llama hipotensión. Esa hipotensión es la disminución de la tensión arterial, ¿cierto? Entonces tenemos un paciente con deficiencia de sodio, un paciente con hemorragia, un paciente que en el momento está hipovolémico. Este paciente pues estará hipotenso. Entonces se va a activar este sistema que dará paso a que unas células ubicadas en los riñones, que se van a llamar células justaglomerulares, ¿cierto? Estas células ubicadas en los riñones harán que se me produzca el aumento de la renina, ¿cierto? Tenemos aquí que la renina se convierte en el anticinógeno en una proteína plasmática producida en el hígado, ¿cierto? Entonces el hígado me va a producir el angiotensinógeno, ¿cierto? Entonces el angiotensinógeno combinado con la renina se me producirá en angiotensina 1, ¿cierto? Entonces tengo la angiotensina 1 que ya me va a circular por el torrente sanguíneo y pues gracias a la circulación en el torrente sanguíneo del corazón se me irá la angiotensina 1 hacia los pulmones, ¿cierto? En los pulmones encontraremos una enzima que será la ECA. Esta enzima será la enzima convertidora de angiotensina, ¿cierto? Entonces, la angiotensina 1 al pasar por los pulmones y combinarse con la ECA me dará lugar a la angiotensina 2, ¿cierto? La angiotensina 2 en el torrente sanguíneo es un potente vasoconstrictor, ¿cierto? Entonces, el nivel de angiotensina 2 se incrementa y en la corteza suprarrenal me va a liberar algo que se llama la aldosterona. Entonces, la sangre en niveles altos de aldosterona circulará hacia el riñón, ¿cierto? Y en el riñón, ¿cierto? Me va a hacer que se me produzca la reabsorción del sodio y de agua o sea, me va a hacer que el riñón me pierda menos agua y sodio en la orina, ¿cierto?
Entonces, la corteza suprarrenal hace que se me aumente la aldosterona, ¿cierto? Y la aldosterona me le va a decir a los riñones, hey, necesito que me retengan el sodio y el agua y que me eliminen sales como el potasio y el hidrógeno, ¿cierto? Entonces, en los riñones, al retenerse el sodio y el potasio, va a hacer que se me produzca la volemia, ¿cierto? A mayor volemia, mayor presión arterial, ¿cierto? Entonces, al retenerse el sodio y el agua, entonces va a hacer que se me aumente la volemia. La volemia pues me dará lugar a la tensión arterial. Al aumentarse la tensión arterial, pues los valores llegarán a su normalidad. Pero también la angiotensina 2 hace que se me vasoconstriñan las arteriolas y pues al vasoconstriir pues va también a aumentar la presión arterial. Entonces este es el sistema renina-angiotensina-aldosterona y pues así se me va a controlar la aldosterona. Entonces al ya tener eh, las presiones normales, las células yuxtaglomerulares, pues detendrán la producción de renina, ¿cierto? Pues al detenerse la producción de renina, pues ya se me terminará con el ciclo de la controlación de aldosterona. Bueno, entonces el hipotálamo va a liberar una hormona que se llama la CRH, ¿cierto? La CRH va a ir directamente a la adenohipófisis, ¿verdad? En la adenohipófisis hay unas células que se llaman las corticotropas. Allí en la membrana de las corticotropas hay unos receptores que se llaman las proteínas G. Es el momento de que se llega el CRH a las proteínas G, estas van a liberar el adenilciclasa, que es una enzima, ¿cierto? Al momento, el adenilciclasa va a activar los niveles del AMP cíclico, que es un mensajero. Entonces, al aumentar los niveles del AMP cíclico, este va a hacer que se abran los canales de calcio para que pueda ingresar el calcio a la célula. Este calcio va a ayudar a sintetizar y hacer un tipo de, secreción para así producir el ACTH, ¿cierto? El ACTH va a salir de la célula por medio de exocitosis, la cual va a viajar el ACTH hasta la corteza, la glándula suprarrenal, en la cual va a ocurrir el mismo procedimiento, se va a secretar, van así los receptores de la proteína G y va a ocurrir el mismo procedimiento que pasó en la hipófisis. Y este va a salir ya transformado en cortisol, que ya va a ir a las células diana en las que van a viajar, bueno, que van a encontrar unos receptores ya el cortisol. Bueno, entonces básicamente ese proceso es el antes de salir el cortisol a las células diana. Es cuando todavía el cortisol está en las glándulas suprarrenales, ¿verdad? Entonces, básicamente ese proceso es puros procesos enzimáticos, digámoslo así, para que entendamos mejor, de mejor manera. Entonces, empezando por la zona fascicular, ¿cierto? La hidroxipregnolona, ¿verdad? Es proveniente de la 17A alfa hidroxilasa, ¿cierto? Aquí debemos poner un poquito de atención y es que la hidroxiprogesterona puede ser, digámoslo, causada o se puede sintetizar por dos vías, las cuales son eh, la enzima hidroxiesteroide deshidrogenasa, ¿cierto? Y va a producir
la isoprogesterona, ¿cierto? O también por un proceso de 17 alfa hidroxilasa, o sea que se salta el paso anterior y no se hace ese paso anterior que les acabé de mencionar, solo que básicamente de la 17 alfa hidroxilasa se ha producido la 17 hidroxiprogesterona, digámoslo así. Entonces, para que se convierta la hidroxiprogesterona en dexocortisol, necesitamos un proceso enzimático que lo va a realizar la 21 beta hidroxilasa. Y ya para que el desoxicortisol se convierta en cortisol, vamos a necesitar un proceso enzimático de la 11 beta hidroxilasa. Básicamente ese es el proceso que necesitamos para sintetizar el cortisol. Entonces, la regulación por retroalimentación negativa de la secreción glucorticoide, ¿cierto? Algunos estímulos interrumpen la homeostasis mediante, entonces, hay una disminución en los niveles de glucorticoides en sangre. Los receptores son llamados células neurosecretoras en el hipotálamo, ¿verdad? Este va a ingresar al centro de control, con esas células, va a ingresar al centro de control que son las corticotropas en la adenohipófisis, como les mencioné anteriormente. Entonces el aumento de la CRH y hay una disminución del cortisol, ¿verdad? Pues obviamente porque no se ha secretado el cortisol, no se ha producido, digámoslo así. Va a haber una salida de la adenohipófisis, ¿verdad? Entonces, como les mencioné anteriormente, como hay una salida de la adenohipófisis, ya se sintetizó la ACTH, o sea, ya hay un aumento de ACTH, obviamente, porque ya se efectuó o ya se realizó el procedimiento para crear ACTH, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. Entonces, los efectores, las células de la zona fasciculada en la corteza suprarrenal secretan los glucocorticoides. Como les decía anteriormente, ahí nos van a crear el cortisol en las glándulas suprarrenales, específicamente en la corteza. Entonces, obviamente, como ya hay una sintetización o una creación del cortisol, por ejemplo, van a aumentar los niveles de glucorticoides en sangre, porque ya se secretó, ya se creó. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber un retorno otra vez de la homeostasis, o sea que los niveles de glucorticoides vuelven a la normalidad y ya se deja de secretar más glucorticoides, porque, o sea, más cortisol, porque ya están en los niveles que se requieren, ya están en niveles homeostáticos estables, o sea que ya el cuerpo ya están en equilibrio, digámoslo, pongámoslo en otra perspectiva acá. Entonces, cuando los niveles de cortisol en la sangre son suficientemente altos, inhiben la secreción tanto de la CRH en el hipotálamo como de la CTH en la glándula adenohipófisis, ¿verdad? Esta retroalimentación negativa ayuda a mantener los niveles hormonales en equilibrio. Entonces es como una retrospectiva. Lo importante es lograr el equilibrio y lograr la homeostasis. Eso es básicamente la retroalimentación negativa. Bueno, esta es la síntesis de la adrenalina, ese es el paso a paso. Entonces, para entender y contextualizarnos un poco, antes de la tirosina, debemos saber que es un aminoácido no esencial. Lo que quiere decir es que el cuerpo lo puede producir a partir de otro aminoácido, llamada la felinanina. La enzima felinanina hidroxilasa es la responsable de catalizar la hidroxilación de la fenilina en tirosina. Entonces, la tirosina, para convertirse en dopa, necesita una enzima llamada tiroxina hidroxilasa. Y la dopamina, la dopa, para convertirse en dopamina, necesita otra enzima que se llama la dopa decarboxilasa. Por otra parte, seguimos con la secuencia. La dopamina, para convertirse en noradrenalina,
necesita una enzima llamada dopamina hidroxilasa. Y por último paso tenemos que la noradrenalina, para convertirse en adrenalina, necesita dos enzimas, que son la noradrenalina y la no-metiltransferasa. Ahí terminé ya la síntesis de la adrenalina.